Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Hoy queremos comentarles acerca de por qué algunos de ustedes se sienten más atraídos hacia un cierto grupo o colectivo de la Federación Galáctica. Ustedes en este planeta, como parte de los seres humanos, buscan a vivir en grupos. Y no es casualidad que tiendan a reencarnarse en los mismos grupos para tener una continuidad. No siempre serán los hijos, a veces serán las hijas, los hermanos, los padres, las parejas. Sin embargo, esto lleva un plan y un propósito. Cuando ustedes llegan aquí, ustedes sienten que están solos. Pero antes de ser humanos, estuvieron en otras partes y en otros planetas. Y las familias que dejaron en esos otros lugares y esos planetas siguen pendientes de ustedes. Nosotros sabemos que no debemos de intervenir con ustedes, pero eso no implica que nosotros no estemos en contacto y viéndoles desde lejos. Los contactos que tenemos con ustedes pueden ir desde lo más sutil hasta lo más obvio. Hay veces que ustedes verán simplemente luces moviéndose en el cielo, luces un poco extrañas para ser aviones. A veces apareceremos en sus sueños, como personas que ustedes les son conocidas y sin embargo no les dan la mirada, agachan los ojos. Puesto que no queremos que las perspectivas que tienen actualmente y los sesgos respecto a sus creencias sobre la vida inteligente en otros planetas pueda perturbarles. El canal comenta que desde que era pequeña quería tener los ojos más grandes. Y su mamá bromeaba con que los querría de vaca, puesto que tiene los ojos grandes en este cuerpo físico. Y el canal también comenta que se le hace ridículamente desproporcionado el tamaño de un cráneo humano respecto a sus hombros y a su cuerpo. Esto es porque en su Akash ella recuerda cuerpos diferentes, ojos diferentes. Ustedes pueden sentirse atraídos hacia cierto tipo de animales en este planeta, más que hacia otros. Esto tiene que ver con el colectivo del cual ustedes descienden. Les hemos explicado que el planeta Tierra es lo que llamamos una biblioteca viviente y que todo lo que existe aquí tiene su contraparte humanoide en otros lugares. No es casualidad que algunos de ustedes que están atraídos hacia este canal tiendan a amar a los gatos. Esto es porque dentro de su herencia akáshica interplanetaria están conectados con nosotros. De la misma manera que otros colectivos como los Pleiadianos, los Arcturianos, los Hathor, los Essassani, están conectados con otros humanos. Eso no quiere decir que unos sean mejores que los otros. Todos nosotros venimos hacia ustedes con amor. Pero deben de recordar que de la misma manera que su alma no es única e indivisible, su Akash planetario no es único e indivisible y no pertenecieron simplemente a un grupo, por así llamarle. Ustedes son vastos y han estado en muchos lugares antes que aquí. Podríamos decirles que se encuentran conectados con casi todo lo que existe y que al menos una vez en sus vidas han pertenecido a otro colectivo, incluso al reptiliano. El colectivo reptiliano en este planeta se divide en dos grandes grupos que actualmente controlan, por así decirlo, los grupos de poder que existen en Europa y en América mayormente. Estos grupos, antagonistas entre sí, se han repartido el planeta, pero eso no quiere decir que sus querellas no hayan tenido consecuencias. Los humanos que les sirven son seres que han sido parasitados, que a cambio de beneficios materiales han cedido el control de sus mentes y de sus cuerpos. Es por eso que muchos políticos pueden parecer insensibles hacia cosas atroces que están viviendo sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque no tienen despierta esa luz que a los demás les hace ver que hay algo que está sumamente mal. Sin embargo, estos colectivos han perdido la cabeza. ¿Por qué? Y les hablamos literalmente, realmente,
¿Por qué? Porque el planeta Tierra, después del 2012, pasó por aquello que se llama el Gran Plan de la Iluminación, en donde una parte, por ínfima que fuera respecto al colectivo real de los humanos, se despertó lo suficiente como para empezar a inclinar la balanza hacia la luz. Y a diferencia de otros colectivos que vivieron en la Tierra, ustedes no van a destruirse. Aunque ustedes vean caos en todas partes, esto tiene que salir porque lo que ustedes están viendo como realidad ahora es donde han estado vibrando sus pensamientos. Ustedes controlan su realidad y en la medida en la que ustedes encuentren su paz y su equilibrio y su energía alta, este tipo de situaciones empezarán a hacerse cada vez más y más escasas. De momento, todo aquello negro tiene que salir a la superficie. Es por eso que nosotros miramos con honor a aquellos humanos que están viviendo en las zonas más terribles de este planeta. No por ello miramos con menos honor a aquellos de ustedes que están viviendo en áreas más tranquilas, puesto que ustedes tienen la contraparte de la energía. Ustedes tienen que enviar, por así decirlo, remesas de energía positiva a aquellos trabajadores de la luz que están viviendo en las zonas más espantosas y que puedan mostrarse que les fallan los brazos y la esperanza. La energía de ustedes vienen a apoyar como segunda línea a aquellos que están en las primeras. Para nosotros es importante que ustedes reclamen el contacto con sus familias galácticas, puesto que esto les ayudará a ustedes a avanzar más rápidamente en su desarrollo personal. Es como cuando ustedes se conectan con aquellos familiares a los que hacía mucho que no veían. Conéctense primero con el colectivo con el que sientan mayor calidez. Después pueden seguir invitando a otros, puesto que desciendan directa o indirectamente de ellos, ellos están ansiosos de verles. Muchos de ustedes participan sin saberlo, sin recordarlo, en las reuniones que hacemos en la Federación Galáctica. Etéricamente muchos de ustedes nos visitan y siempre es un honor para nosotros tenerles. Llegará el día en que conscientemente con su cuerpo material ustedes asciendan directamente a estos planos. Actualmente muchos de ustedes no lo hacen, puesto que no tienen la preparación física que les pueda permitir estar en esos lugares, puesto que donde nosotros vivimos no es la tercera ni la cuarta dimensión en la que ustedes están, y las frecuencias vibratorias de nuestros cuerpos son diferentes a los de ustedes. Les hemos dicho que cuando la Tierra fue creada y llegaron colectivos de distintas partes del universo a investigar, a programar, a crear la vida aquí, no todos ellos podían quedarse físicamente en la Tierra, puesto que la Tierra tiene los 4 elementos que dan la vida y no todos los seres poseen estos 4 elementos. Aún hoy día, muchos seres que vienen a visitarles les visitan etéricamente, puesto que físicamente les es complicado estar aquí, especialmente cuando la densidad de la Tierra es como si ustedes metieran la mano dentro de una gelatina. Por eso es que nosotros los honramos siempre, que nos da mucho orgullo cuando nosotros comentamos que estamos en contacto con seres humanos despiertos. Este contacto se ha intentado desde hace mucho tiempo, pero los humanos estaban más que dormidos. De hecho, hubieron varios maestros ascendidos que intentaron hacerlo. El Maestro Jesús fue uno de ellos. Pero el colectivo humano de aquellas épocas estaba mayormente cerrado y utilizaron su información en su beneficio. Actualmente están viendo las consecuencias nefastas de esa utilización inadecuada de la información. Al mismo tiempo que nosotros les hemos comentado que hay muchos inventos que podrían ayudar y beneficiar al colectivo humano, pero que la mentalidad actual podría igualmente utilizarlos para destruirlos, en la época del Maestro Ascendido Jesús fue lo mismo. La información estaba destinada a elevarlos y sin embargo, como la conciencia humana no era alta, usaron esta información en beneficio de unos pocos. Actualmente los humanos se encuentran lo suficientemente despiertos como para hacer la par de las cosas
y entender qué parte de esa información tiene que ver con aquello no físico, con aquel control de la realidad, con aquella evolución espiritual que el maestro les explicaba. Nosotros les incitamos a que lean, si así lo desean, los libros sagrados para ustedes que fueron canalizados por humanos, pero no los lean desde un punto de vista religioso ni fanático. Analícelos con el mensaje oculto y metafísico que conllevan. Estos libros fueron escritos como si fueran en otro idioma, solo entendible para aquellos que estaban despiertos. En su época no fueron entendidos. Actualmente, la gran mayoría de los humanos siguen sin entenderlos, pero ustedes, con la información que tienen y la elevación que tienen, pueden ser capaces de encontrar el cuarto lenguaje, como le llamamos nosotros, los bloques de pensamiento que pueden llegar a ustedes gracias a estas informaciones. Fin del comunicado.